¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las máscaras de la alta sociedad se rompieran de golpe y saliera a la luz lo que realmente sienten hacia quienes consideran inferiores? Esta no es una simple anécdota. Es la historia de una noche que hizo temblar los cimientos de un palacete parisino y dejó en evidencia la hipocresía de toda una élite. Yo soy Natalia Duval, y esa noche decidí entrar en mi propia casa no como la señora de la mansión, sino como una camarera más. Guardé el vestido de gala en el armario, recogí mi pelo en un moño discreto y me puse un uniforme negro idéntico al del servicio. Quería comprobar con mis propios ojos cómo trataban los invitados a quienes ellos creen invisibles. Lo que descubrí fue mucho más cruel, y a la vez revelador de lo que jamás había imaginado. Risas bajo las lámparas de cristal, brindis con copas de champán, conversaciones sobre negocios millonarios. Y en medio de todo ese lujo, yo, pasando inadvertida entre bandejas y platos, escuchando comentarios que desgarraban como cuchillas. Esa decisión mía, la de convertirme en nadie por una noche, desencadenó humillaciones, burlas y desprecios que soporté en silencio, hasta que llegó el momento en que la verdad explotó delante de todos. Una verdad que no solo cambió mi vida, sino que obligó a más de uno a mirarse en el espejo y enfrentarse a su propia miseria. Dicen que la verdad siempre duele, pero a veces duele mucho más cuando la descubres en las miradas y en las palabras de quienes se creen mejores que tú. Yo me llamo Natalia Duval. Y aunque el mundo me conocía como la esposa de un magnate de la tecnología, en lo más profundo de mi ser seguía siendo aquella niña que había aprendido pronto que el desprecio duele más que la pobreza. Mi madre trabajaba limpiando casas. Yo la veía regresar cada noche con las manos rojas de tanto fregar, y con la dignidad intacta aunque muchos la trataban como si fuera invisible. Un recuerdo aún me quema. Un vecino rico me señaló en la calle y dijo hija de sirvienta. Ese día juré que nunca permitiría que la dignidad de una persona fuera reducida a su oficio. Años más tarde, la vida me puso en el lado contrario. Me casé con Mark Tudor, un hombre brillante, sencillo, alguien que me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Nunca me importó su fortuna, lo que me unió a él fue su alma. Pero mientras él negociaba contratos millonarios, yo me refugiaba cuidando animales abandonados. No quería lujos, quería paz. Y, sin embargo, aquella noche en París todo cambió. Mark organizaba una gala benéfica para hospitales infantiles en nuestro palacete. El evento prometía brillo, lujo y titulares. Yo, en cambio, sentía un vacío extraño. ¿Qué sentido tiene brindar por la caridad si, al mismo tiempo, despreciamos a quienes nos sirven la copa? La duda se convirtió en decisión. Me miré al espejo, recogí mi pelo en un moño bajo, reduje mi maquillaje hasta casi borrarme el rostro y pedí prestado un uniforme negro al personal de servicio. El reflejo no me devolvía a la señora Duval, sino a una camarera más. Invisible, substitutable, prescindible, respire hondo. Sabía que aquello era arriesgado. Si alguien me descubría, podrían acusarme de jugar con la confianza de los invitados, de manchar el nombre de mi marido. Pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de comprobar con mis propios ojos qué había detrás de esas sonrisas elegantes. Entré por la puerta de servicio. Nadie me reconoció. En la cocina reinaba el caos, bandejas con canapés, copas alineadas, órdenes gritadas por los chefs. Me colé entre ellos como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Una compañera, Clara, una joven delgada con mirada cansada, me ofreció una bandeja de copas. Toma, corre, que la sala ya está llena. Su voz estaba teñida de agotamiento. Yo asentí, intentando no delatarme, y avancé hacia el gran salón. Lo que vi me arrancó un suspiro contenido. Cortinas de terciopelo rojo, mesas con flores frescas, música en directo. Y en medio de todo ese esplendor, los invitados, riendo, presumiendo, luciendo joyas imposibles. Nadie reparó en mí. Era justo lo que quería. Pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que iba a vivir esa noche no sería fácil. Me debatía entre el miedo y la curiosidad, entre el deseo de huir y la determinación de quedarme. No podía dar marcha atrás, ya no era la señora de la mansión. Era una camarera más, y debía aguantar todo lo que viniera. Un hombre con barba plateada, al que más tarde supe que llamaban Don Lucien, tomó una copa de mi bandeja sin mirarme siquiera. Ni un gracias. Al contrario, me hizo un gesto con la mano, como si espantara a un insecto. Sentí una punzada en el pecho. No por mí, sino por todos aquellos que lo vivían cada día sin la opción de quitarse el uniforme. Me dije a mí misma, aguanta, Natalia. Esto apenas empieza. Y así comenzó mi experimento, un viaje a través de las sombras de la soberbia y el desprecio, un espejo en el que muy pronto todos iban a verse reflejados. El salón principal brillaba como un sueño dorado. Arañas de cristal colgaban del techo, los violines llenaban el aire con notas elegantes, y cada mesa parecía un escaparate de lujo, vajillas finas, flores frescas, sonrisas impostadas. Y yo, allí en medio, con una bandeja en la mano y un uniforme que me borraba el nombre, la identidad y la voz. Los primeros minutos fueron un golpe seco a mi orgullo. Invitados que me arrebataban las copas sin mirarme, como si fuera parte del mobiliario.
Hombres que ni siquiera escuchaban mi buenas noches. Mujeres que alzaban la mano para llamarme como si espantaran a un perro. Y entonces apareció ella, Elodie Garnier. Vestido rojo encendido, labios pintados como si fueran una herida y la arrogancia en cada gesto. Este champán está tibio, me espetó, alzando la copa sin mirarme. ¿Acaso no sabéis hacer nada bien? Treg saliva. Podría haberle dicho que el champán se servía así, que no tenía derecho a humillar, pero me limité a sonreír con cortesía. Lo lamento, madam. Enseguida le traigo uno más frío. Elodie bufó, giró el rostro y me ignoró como si no existiera. Ese fue solo el principio. Poco después escuché la voz autoritaria de Mireia Elemer, la organizadora. Rubia teñida, con un vestido dorado que parecía gritar «Yo mando aquí». Sus ojos me buscaron entre la multitud y se clavaron en mí como cuchillos. «Tú, ¿cómo te llamas?» «Natalia, madame», respondí con calma. «Bien, Natalia. Espero que seas más competente que el resto. Esto no es una fiesta cualquiera. Aquí no quiero mediocridades». Sus palabras fueron como cadenas atadas a mis muñecas. Durante la siguiente hora no dejó de vigilarme. Criticaba la forma en que sostenía la bandeja, mi manera de caminar, incluso cómo saludaba a los invitados. Y lo peor no era su voz, sino las risas cómplices que provocaba a su alrededor. Un empresario de bigote grueso dejó un canapé en mi bandeja con desprecio. «Este camarón está frío. ¿No sabéis mantener la comida caliente? Yo pago por calidad». Quise gritarle que no pagaba nada, que estaba allí por la gala benéfica, pero me mordí la lengua. Sentí la humillación como un nudo en el estómago. A mi lado, un joven camarero de no más de 20 años, con las manos temblorosas de tanto cargar copas, susurró. «No se preocupe, siempre son así». Lumière continuará. «¿Y por qué sigues aquí, entonces?» «Porque necesito el dinero para la universidad. Sueño con ser arquitecto, pero ahora solo puedo ahorrar sirviendo copas». Sus palabras fueron un puñal. Aquella gente que se creía superior no solo me humillaba a mí, también a él, y a todos los que dependían de ese trabajo para sobrevivir. Cada desprecio que caía sobre mí, yo lo absorbía con rabia contenida. Me debatía entre la ira y la paciencia, entre la necesidad de gritar quién era y la convicción de aguantar. «Resist, Natalia. Aguanta. No lo haces por ti, lo haces por ellos». El clímax de aquella primera parte llegó cuando Mireia, con gesto de reina en su trono, se plantó delante de mí. «Estamos cortos de personal en la cocina. Tú, Natalia, encargue de fregar los platos». Yo fui contratada para servir, madame, no para lavar, me atreví a responder con voz serena. Su mirada se volvió hielo. «Aquí haces lo que yo diga. Si no, puedes marcharte a buscar otro empleo». El salón enmudeció. Noté las miradas clavándose en mí, expectantes, como si mi dignidad fuera un espectáculo. Tragué el orgullo y asentí. No porque estuviera vencida, sino porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Entré en la cocina. El fregadero estaba abarrotado de platos, copas y restos de comida. Me arremangué y hundí las manos en el agua hirviendo. La piel me ardía, pero lo que realmente quemaba era la certeza de que para ellos yo no era nada. Detrás de mí, escuché la risa de Elodie. Entró tambaleándose con una copa en la mano. «Oh, esto es oro puro». Mirad a la pobre camarera fregando platos. Seguro que nunca pensó que acabaría así. «El trabajo honesto siempre tiene valor, madame», le respondí con calma. Ella soltó una carcajada hiriente. «Trabajo honesto. Eso lo dicen los que no tienen talento ni belleza para nada mejor». La rabia me recorrió el cuerpo como un fuego. Miré mis manos en el agua jabonosa, rojas, cansadas, y por un instante sentí que aquella niña que había prometido defender la dignidad de su madre volvía a llorar dentro de mí. Me dije que debía aguantar un poco más, que no había llegado aún el momento de desenmascararles. Pero cada palabra era un cuchillo, cada risa un recordatorio de que la paciencia tiene un límite. El agua hirviendo del fregadero me quemaba las manos, pero el verdadero fuego estaba dentro de mí. Cada plato que fregaba era un recordatorio brutal de que, en ese momento, yo no era la dueña del palacete, sino la sombra de todos aquellos a quienes durante años habían reducido a la nada. Detrás de mí, las risas se multiplicaban. Elodie había encontrado un nuevo entretenimiento, arrastrar a dos de sus amigas hacia la cocina para mostrarles el espectáculo. «Mirad, chicas», dijo con sorna, la nueva estrella del servicio. Tan lenta como inútil. Sus carcajadas fueron un látigo en mi espalda. Las amigas añadieron veneno. «Con esa cara, ni para modelo barata sirve, menos mal que sabe fregar». Treg saliva. Noté cómo la rabia se me acumulaba en la garganta, pidiendo a gritos salir. «Pero me obligue a guardar silencio». Había prometido aguantar, ver hasta dónde eran capaces de llegar. En ese instante, escuché la voz cansada de André, el joven camarero con sueños de ser arquitecto. Se acercó con un montón de copas en la bandeja. «No les haga caso, Natalia. Ellos no entienden nada de la vida real». Le miré a los ojos y vi su esfuerzo por mantener la dignidad, por no venirse abajo. Ese reflejo suyo fue como un espejo de mi propia batalla interior.
Pero la humillación no acabó ahí. Mireya irrumpió en la cocina como una tormenta dorada. ¿Todavía aquí? ¿Cuántos platos piensas romper antes de terminar? ¡Muévete!, gritó delante de todos. Los demás camareros agacharon la cabeza. Nadie se atrevía a replicar. Yo tampoco. Pero dentro de mí, una parte se rompía. Recordé entonces a mi madre. Sus manos agrietadas, sus silencios resignados, el desprecio con el que la trataban. Me di cuenta de que estaba reviviendo su misma historia, pero esta vez, yo tenía el poder de cambiarla. El pianista de la orquesta, un hombre mayor con barba blanca, entró tambaleando, buscando un vaso de agua. He pedido 5 veces que alguien me atienda, se quejó. ¿Y esta señora, acaso no puede hacer nada bien? Me entregó la copa vacía como si fuera basura. Yo se la llené con calma, aunque por dentro sentía que mi corazón se desgarraba. La escena se volvió insoportable cuando Elodie me empapó el delantal con vino, fingiendo un accidente. ¡Ay, qué torpe!, dijo, riendo a carcajadas. El líquido rojo resbaló por mi uniforme, manchando todo. Ella me miró con malicia. No te preocupes, cariño. El rojo te sienta mejor que ese triste negro. Las carcajadas resonaron como un eco cruel. Noté como mis manos temblaban. Quise gritar, quitarme el disfraz, desenmascararla delante de todos. Pero no lo hice. Cerré los ojos un instante y repetí en mi mente. Resist, Natalia. Aguanta. La verdad siempre encuentra su momento. En ese silencio interior, comprendí algo. Cada humillación que sufría no era solo mía. Era la de todos los invisibles que trabajaban allí. Y si yo cedía a la ira, perdería la oportunidad de darles voz. Respiré hondo, limpié mi delantal con dignidad y volví al salón con la bandeja en alto, como si nada hubiera pasado. Por dentro sangraba, pero mi silencio era mi resistencia. Y fue entonces, justo cuando pensaba que ya no podía soportar más, cuando ocurrió lo inesperado. Una voz grave, poderosa, rompió el murmullo del salón. ¿Qué demonios está pasando aquí? Todos giraron la cabeza. El aire se volvió pesado, las miradas se cruzaron, y mi corazón dio un vuelco. Porque esa voz era la de Mark. El salón quedó congelado en el mismo instante en que la voz de Mark atravesó el aire como un trueno. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Natalia? El murmullo se apagó. Las copas, que un segundo antes tintineaban con risas superficiales, se detuvieron en el aire. Mireya y Elodie se miraron entre sí, incapaces de comprender. «¿Su esposa?», susurró alguien, y el rumor se propagó como un incendio. Yo sentí un nudo en el estómago. Mi cuerpo aún estaba empapado de vino, mis manos ásperas por el agua caliente, y mi dignidad pendía de un hilo. Pero al verle aparecer en la puerta, impecable con su traje azul, con la frente fruncida y los ojos buscándome con desesperación, algo dentro de mí se quebró. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi la sorpresa convertirse en indignación. «Natalia, ¿qué haces vestida así?», preguntó con voz rota, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tragué saliva, levanté el mentón y, a pesar del temblor en mis piernas, le sonreí. «Hola, Carino». Solo estaba conociendo mejor a nuestros invitados. El silencio se volvió más pesado, casi insoportable. Algunos invitados, incapaces de ocultar su curiosidad, se agolparon en la puerta de la cocina. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mark, entonces, dio un paso hacia adelante. Miró directamente a Mireya y a Elodie, su voz cargada de autoridad. «¿Me están diciendo que han tenido a mi esposa fregando platos en nuestra propia casa?». Elodie, tambaleándose aún por el champán, intentó reír nerviosa. Yo, no sabía quién era. Solo eran bromas. ¿Bromas?, interrumpí con firmeza. No eran bromas, Elodie. Eran desprecios. Y duele que tantos se rieran contigo. Vi cómo su rostro se descomponía, pasando del rojo encendido al blanco del miedo. Mireya intentó salvarse, con la voz temblorosa. «Señor Duval, le juro que yo no lo sabía». Ella se presentó como parte del personal. Yo solo quería mantener el orden. Mark la fulminó con la mirada. ¿Y mantener el orden significa humillar a alguien delante de todos? Aunque hubiera sido una empleada, ¿eso lo justifica? Sentí que aquel era el momento. El instante por el que había resistido cada palabra hiriente, cada risa cruel, cada gota de vino sobre mi delantal. Inspiré hondo y me adelanté hacia el centro del salón. Todos los ojos estaban puestos en mí. «Soy Natalia Duval, la esposa de Mark y dueña de esta casa», dije con voz clara. El murmullo fue un rugido. Copas que se derramaron, abanicos que se cerraron de golpe, miradas de incredulidad cruzándose de un lado a otro. Algunos invitados palidecieron. Otros fingieron sonreír, incapaces de encajar la vergüenza. Seguí hablando, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, pero con la certeza de que cada palabra era necesaria. Esta noche decidí vestirme como una camarera para ver cómo se comportaban cuando creían que nadie importante los observaba. Y me temo que la mayoría falló la prueba. Un silencio helado cubrió la sala. Los mismos que antes me ignoraban ahora no podían sostenerme la mirada.
Vi a un empresario esconder la copa detrás de su espalda, a una socialité fingir buscar su bolso, a músicos de la orquesta asentir en silencio, confirmando con sus ojos lo que yo decía. Una anciana de cabello blanco, hasta entonces callada, se levantó con dignidad. Tiene toda la razón, Madame Duval, dijo con voz firme. Yo crecí gracias al trabajo humilde de una madre que limpiaba casas. Y fue la persona más honorable que conocí. Apreté los labios para contener la emoción. Gracias, señora. Eso es lo que algunos aquí han olvidado, que la dignidad no depende del oficio ni del apellido, sino de cómo tratamos a los demás. Vi a André, el joven camarero, en la esquina, con lágrimas en los ojos. Su mirada me pedía que no parara, que dijera lo que tanto sentían y nunca se atrevían a gritar. Mark alzó la voz una vez más, dirigiéndose al marido de Elodie. El acuerdo con su empresa queda cancelado. No hacemos negocios con quienes desprecian a otros seres humanos. Un murmullo de alarma recorrió la sala. Algunos empresarios intercambiaron miradas de pánico, conscientes de que esa noche había cambiado mucho más que una simple gala. Yo respire hondo. Sentía que las paredes mismas del palacete habían absorbido cada palabra, cada gesto, cada verdad. Era el final de una farsa, y el inicio de algo mucho más grande. Al amanecer, París despertó con mi nombre en cada esquina. Los periódicos llenaban los kioscos con titulares que parecían sacados de una novela imposible. La dueña del palacete se hace pasar por camarera y desenmascara la hipocresía de la élite parisina. Orgullo y prejuicio en la gala benéfica de Duval. Algunos lo llamaban un escándalo, otros, una lección histórica. Las redes sociales ardían con imágenes mías en uniforme negro, fregando platos, y después revelando mi identidad ante todos. Ese contraste, el del delantal manchado frente al lujo del mármol, se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que yo. Y, sin embargo, dentro de mí no había orgullo, sino un torbellino de emociones. Sí, había justicia en lo ocurrido, pero también un pozo amargo. Me dolía que hubiese hecho falta un disfraz para que muchos entendieran el valor de quienes les sirven cada día. Mark me miraba en silencio mientras hojeaba uno de esos periódicos. No busques aprobación en los titulares, Natalia. Lo importante es lo que has despertado en la gente. Tenía razón. Lo comprobé cuando empezaron a llegar cartas y mensajes. Un sobre tras otro, pilas enteras de correos electrónicos y notas manuscritas. Los leía uno a uno, y cada palabra me atravesaba como un recordatorio de que no estaba sola. Gracias por mostrarnos que nuestro trabajo tiene valor, me escribía una camarera de Burdeos. Después de escucharla, pedí mejores condiciones en mi empleo, confesaba un conserje de Marsella. Usted me dio el valor que me faltaba para seguir estudiando, me decía un chico joven que me recordaba tanto a André. Al leer esas líneas, mis ojos se humedecían. No eran simples palabras, eran vidas, esperanzas, sueños que hasta entonces habían permanecido ocultos bajo la indiferencia de los poderosos. Pero no todo eran aplausos. En los debates televisivos, algunos periodistas me acusaban de haber montado un espectáculo calculado, de haber usado la gala como publicidad para la empresa de Mark. Si fue un truco, fue brillante, pero también manipulador, insinuaban con sonrisas cínicas. Yo escuchaba esas críticas en silencio, con el corazón dividido. Parte de mí quería gritar que se equivocaban, que nada de lo que hice fue planeado. Otra parte comprendía que nunca podría controlar lo que los demás pensaran. Aquella mezcla de admiración y sospecha era, en realidad, el precio de desnudar una verdad incómoda. Y, sin embargo, lo que realmente me sostuvo fueron las voces de quienes no salían en los periódicos, los trabajadores, las madres, los jóvenes invisibles. Un día, mientras desayunábamos, Mark me puso una carta en las manos. Era de uno de los empresarios que había estado en nuestra gala. En ella pedía perdón y confesaba que, al volver a casa, no pudo mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Prometo que trataré con respeto a cada persona de mi equipo, empezando hoy mismo, terminaba la nota. La leí varias veces. Ese papel, arrugado y manchado de tinta, valía más para mí que todos los titulares juntos. Porque ahí comprendí que el verdadero efecto no estaba en los periódicos ni en las redes sociales, sino en los corazones que habían empezado a cambiar. La ola que había comenzado como un gesto silencioso en mi cocina ahora se expandía más allá de París. Una ola que arrastraba soberbia y dejaba espacio para algo nuevo, la dignidad compartida. Y, aunque sabía que el camino apenas empezaba, dentro de mí florecía una certeza. Incluso el gesto más pequeño, cuando se hace desde la verdad, puede convertirse en un eco imposible de detener. La invitación llegó semanas después, envuelta en un sobrecolor marfil. Una gala benéfica en Marsella. Durante unos segundos, Mark y yo nos miramos en silencio. Había temor en sus ojos, y lo mismo en los míos. ¿Se repetiría la misma farsa? ¿Volveríamos a enfrentarnos a la soberbia disfrazada de caridad? Aceptamos, no por capricho, sino porque sabíamos que aquella era la verdadera prueba. Si lo ocurrido en París había servido de algo, debíamos verlo con nuestros propios ojos. El salón de Marsella era más modesto, menos ostentoso que nuestro palacete, pero al entrar percibí algo distinto.
el aire estaba cargado de un respeto nuevo, casi palpable. Los camareros eran recibidos con sonrisas, los músicos con aplausos discretos, y cada invitado parecía medir sus palabras antes de pronunciarlas. Mientras avanzaba entre las mesas, una mujer que reconocí de la gala de París se acercó a mí con humildad. Antes me había ignorado por completo, ahora me susurraba con voz temblorosa. Gracias por lo que hizo. Desde aquella noche intento recordar que cada persona merece respeto. Me estremecí. No eran palabras grandilocuentes, pero sí sinceras. Y esa sinceridad me supo a victoria. De repente, sentí una palmada tímida en el hombro. Al girarme, quedé paralizada. Allí estaba André, el joven camarero que en París había aguantado humillaciones a mi lado. Pero ya no vestía uniforme. Llevaba un traje sencillo, elegante, con la sonrisa nerviosa de quien empieza una vida nueva. Conseguí una beca para estudiar arquitectura aquí en Marsella, me dijo, con los ojos brillando. Uno de los empresarios que estuvo en su gala me buscó después. Me confesó que se avergonzaba de lo que pasó y quiso enmendarlo ayudándome. Las lágrimas me nublaron la vista. Le abracé con fuerza, como si fuese mi propio hermano. Trabaja duro, André. Tu sueño vale cada sacrificio. Marc se unió, poniendo su mano en su hombro. Y recuerda, muchacho, un día construiremos algo contigo. Ese instante fue para mí la prueba de que lo vivido en París no había sido en vano. El dolor se había transformado en semilla, y esa semilla ya empezaba a florecer. Más tarde, el presentador del evento pidió unas palabras. Sentí que mis piernas temblaban al subir al podio, pero mi voz salió clara. Hace poco me puse un uniforme de camarera para ver cómo tratamos a quienes creemos inferiores. Fue doloroso, pero también revelador. Lo que aprendí es que el respeto no se predica con discursos ni con donaciones millonarias. El respeto se demuestra cada día, cuando saludamos a quien nos sirve un café, cuando agradecemos a quien limpia el suelo que pisamos, cuando tratamos con dignidad a todo ser humano. El silencio que siguió fue diferente al de París. No era incómodo, sino profundo, reflexivo. Y después, un aplauso sincero estalló en la sala. No todos lo compartían, lo sabía. Pero los que aplaudían lo hacían con el corazón. Esa noche, al salir de la gala, Marc me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el coche. ¿Te das cuenta de lo que lograste?, me dijo en voz baja. No lo sé, Marc. Yo solo quise mostrar una verdad. Precisamente por eso, respondió él acariciándome la mejilla. Porque lideras con el ejemplo, sin necesidad de imponerte. En el coche, mientras contemplaba el mar iluminado por la luna, comprendí algo. Lo que comenzó como un experimento casi ingenuo en nuestra casa se había convertido en un movimiento que ya no me pertenecía solo a mí. Había despertado conciencias, había sembrado respeto allí donde antes había soberbia. Y en mi corazón entendí la lección más valiosa. La verdadera riqueza no está en los palacetes ni en las fortunas, sino en el modo en que tratamos a los demás. Aquel era un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para todos los que, alguna vez invisibles, habían recuperado su voz.